Estimados colegas, bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro módulo de Gestión Administrativa y Financiera en el curso de Alta Gerencia de ASPEFAM. Es grato volver a encontrarlos en este medio virtual para trabajar en esta sesión el punto de gestión de los recursos materiales. Recordemos que hemos trabajado en la primera sesión el capital relacional. Luego, en la siguiente, la gestión de recursos humanos, luego de recursos financieros, y en esta última vamos a tocar los recursos materiales. Así que permítame, por favor, compartir mi presentación. Regresando a este punto en el cual nos hemos basado, este esquema sumamente simplificado solamente busca recordarnos que estamos hablando del proceso formativo, el compromiso que tenemos las facultades y escuelas de medicina de recibir ingresantes jóvenes con vocación médica y llevarlos de la mano para su gradual calificación y posteriormente su graduación y titulación como médicos cirujanos. Ese proceso formativo, si bien es cierto, requiere una complejidad de recursos, los vamos a sintetizar o los estamos sintetizando en nuestro curso desde el punto de vista administrativo financiero en capital relacional, en capital humano, recursos humanos, en elementos financieros y el día de hoy en todo el componente organizacional y estructural que hace posible esta formación. Lo que voy a hablar en realidad es conocido por todos en lo cotidiano. Me gustaría, sí, en todo caso, compartir algunas reflexiones que animen más bien a reflexiones mutuas en los grupos que tenemos ya organizados y que están en acción acerca de cómo diferentes entidades han ido desarrollando formas diferentes, buenas prácticas, diversas experiencias acerca de cómo hacer un uso lo mejor posible de los recursos materiales con que cuentan. Como siempre, tenemos estas opciones que nos da la ley universitaria y la normatividad y la realidad en nuestro país, en la cual tenemos facultades y escuelas privadas asociativas, privadas societarias y públicas. Y nuevamente, eso establece matices que los hemos ido viendo en las diversas sesiones, hoy día también los vamos a ver, pero también el hecho mismo de formar médicos nos da una matriz común. Quizá encontremos muchas más similitudes que diferencias. Una primera, en la cual en realidad nos relacionamos ya no solamente entre facultades de medicina, sino en general en las escuelas universitarias, es en que usamos aulas. Cuando vemos o reflexionamos sobre las aulas, es importante hacer notar cómo las aulas, si bien es cierto, parecieran algo muy, digamos, imperecedero, fijo, en realidad lo que hacen es materializar una concepción educativa. Es por ello que si vemos las aulas de las universidades o de las facultades más antiguas entre nosotros, vamos a encontrar las grandes aulas, los paraninfos, los auditorios, en los cuales un gran número de alumnos podían recibir clases magistrales de un profesor. Con el correr del tiempo, como sabemos todos, el concepto de educación ha ido cambiando y nos ha ido haciendo notar que la interacción entre el docente y el alumno es muy importante y entonces se ha ido dando origen a esta idea de trabajar en cierto
modo también las clases teóricas en grupos pequeños comparados con los sistemas antiguos y en las prácticas con mayor razón, ya en grupos pequeños, que así se les llama además, ¿no? Trabajo en grupo pequeño. Esto lo que implica es para aquellas facultades nuevas, y es interesante cuando uno visita locales de facultades jóvenes y los compara con los locales de las facultades antiguas, esa diferencia. Ver locales auditorios también, pero más pequeños, y más bien un número elevado de aulas para prácticas muy pequeñas, comparadas con las aulas de práctica antiguas. Entonces, eso implica que la planificación de aulas es un trabajo específico que alguien en las facultades o escuelas suele tener. Puede ser un coordinador de aulas, un supervisor de campus, un coordinador, en fin, puede tener diferentes nombres el cargo, pero suele haber un colega, generalmente docente, que es quien se encarga, o administrativo también, que se encarga de darle cierta racionalidad a las aulas. También lo que ha ido variando en el tiempo es desde la idea más antigua, que era tener, digamos, un campus facultativo propio, a la idea actual y que se ve mucho, sobre todo en entidades privadas, en las cuales las aulas no están asignadas de manera específica a una carrera. No es que cada quien tenga su pabellón, digamos así, o su campus, sino que uno puede encontrar alumnos de medicina compartiendo aulas con alumnos de diferentes carreras, por lo menos en algunos años de la carrera. Y eso, nuevamente, es un tema que requiere coordinación. Por supuesto, ahí uno suele llegar a un nivel de equilibrio entre qué tanto busca también favorecer la propia identidad de la escuela o de la carrera versus favorecer más bien una identidad universitaria, más general. Cuando lo que uno quiere es fortalecer la imagen de la carrera, entonces busca que aún en un pabellón o en un edificio compartido haya el sector de la escuela, con las aulas de la escuela o de la carrera. Cuando lo que uno busca más bien es una identidad universitaria y un uso más eficiente de recursos, entonces suele tener más bien aulas para diferentes carreras que simplemente se van programando. Entonces, lo que se requiere ahí, como les decía, es este rol del coordinador o monitor de aulas, que como les digo, muchas veces también es un administrativo, que quizá le da más dedicación, y entonces esta persona va asignando las aulas a quien las necesita de acuerdo al tamaño de los grupos, al tipo de curso, etc. Entonces hay todo un arte allí en el tema de una adecuada coordinación de las aulas y de cómo éstas van variando en el tiempo y van a ir variando también más todavía, especialmente ahora con las famosas aulas híbridas que estamos o aparentemente podríamos empezar a usar. Otro elemento son los laboratorios, que nos dan mucha identidad. Nuevamente, una identidad que no solamente es nuestra. Hay muchos laboratorios, o por lo menos varios de ellos, que usamos en medicina, pero que también se usan en otras carreras, en biología, en química. Entonces, dependiendo de los recursos con los que cuenta la universidad, podemos tener laboratorios para la carrera o laboratorios del tipo, del tema. Supongamos, este es un laboratorio
de la Universidad de Harvard, pero fuera uno de los nuestros, lo he traído solamente, he evitado, le diré en esta sesión, traer imágenes, a diferencia de la sesión anterior, cuando traté de buscar, por ejemplo, sedes docentes nuestras para un poco ejemplificar algunos conceptos, ahora he tratado más bien de ponerme neutro y traer imágenes evitando las nacionales, de manera que todos se sientan, digamos, igualmente representados o igualmente novedosos con lo que les traigo. Pero les decía, en el tema de laboratorios, se repite y quizá amplificado lo que decía de las aulas. Dependiendo de los recursos con los que contemos, habrá una tendencia, la tendencia antigua, la tendencia de la época facultativa anterior, o sea, de la ley universitaria previa a la previa, en la cual era muy fuerte el tema de las facultades y entonces se trataba de que cada quien tenga todo. En la actualidad, la tendencia es más bien a darle eficiencia al uso de los recursos y por lo tanto, si se requiere un laboratorio de biología, no tiene por qué ser propio de la carrera de medicina, sino un laboratorio de biología para todas las carreras que requieran un laboratorio de biología y simplemente con un horario asignado a los alumnos de medicina cuando tengan que hacerlo. Y lo mismo con los de física y lo mismo con los de química, hasta que se llegue ya a laboratorios más especializados, digamos así. Entonces, nuevamente, la coordinación de laboratorios es otra área de expertise. Ahora, lo que he visto en el contacto con diferentes facultades es que usualmente son dos coordinadores diferentes. El coordinador de laboratorios no suele ser el coordinador de aulas, porque también uno podría decir, bueno, ya que estamos en época de eficiencia, que uno vea todo. Y lo que sucede es que en el caso de laboratorios hay todo un tema complementario al de aulas, que es el de los insumos, porque el tema no es solamente es tener el laboratorio de química, sino toda una programación que puede ser muy compleja para asegurarse de que se cuenta con los reactivos que se necesitan para el número de alumnos y para el tipo de práctica que se va a hacer. Eso es también todo un arte. Ahora, estos artes eran artes antiguos, sin duda. Ahora, con las computadoras ya es mucho más sencillo hacer esta programación. Pero aún así requiere siempre un criterio de alguien que conozca de laboratorios y que esté formado en temas de gestión, de administración, para que esto pueda ser hecho de la mejor manera. Especialmente el tema de los reactivos. Para la programación siempre es importante tener efectos de centralización que aseguran que haya el mejor uso posible. Y cuando me refiero al mejor uso posible de los reactivos y de otros elementos, quiero decirles que siento que a veces en las entidades públicas tenemos siempre la idea de que andamos sin recursos, un poco austeros, porque son recursos públicos y entonces nos auditan y no podemos hacer un uso libre como seguramente se podría hacer en una entidad privada. Pero en realidad hacer un buen uso de los recursos es independiente de que uno sea público o privado. Claro, en un caso se somete a las normas de control de la Contraloría, mientras que en las privadas lo que tiene sí es el imperativo de la eficiencia y de los costos. Es decir, no puede hacer tampoco un dispendio de los recursos. Entonces, en uno u otro caso, cómo hacer un uso eficiente, el mejor uso posible de los recursos, de infraestructura, de equipos, de reactivos, el mantenimiento, la limpieza, etcétera, de los laboratorios, es, como les digo, toda una gestión bastante compleja y detallada, costosa, y que requiere, por lo tanto, una administración especial. Ahora, también es cierto que en medicina
tenemos diversidad de laboratorios. Y quizá el más icónico de todos es el de anatomía. El anfiteatro, en las versiones más clásicas, o en todo caso las mesas de anatomía con los cadáveres. Esto, si bien es cierto, se sigue todavía logrando tener en muchas facultades, por lo menos en varias facultades. También es cierto que ha evolucionado notablemente. Y entonces, cada vez tenemos más facultades, más demanda por cadáveres humanos para el aprendizaje y menos oferta. El resultado de eso ha sido, mucho antes que apareciera la pandemia y todo lo demás, el tránsito a la virtualización, que tiene diversas formas. O en todo caso, el tránsito a las formas no cadavéricas de aprendizaje. Una de cuyas formas es este tipo de mesas digitales para la enseñanza de anatomía o el aprendizaje de anatomía, o también la plastinación, que es también, tiene sus complejidades, porque si vas a plastinar, de todas maneras necesitas por lo menos tener inicialmente un cuerpo o órganos que plastinar, mientras que en la versión mesa virtual ya es solamente todo de digital. Pero en la versión plastinada hay mucha mayor duración y uno puede usar repetidamente el, el órgano, en este caso, por ejemplo, para poder hacer la docencia. En uno u otro caso, lo que eso nos ha llevado es a un cambio de paradigma formativo también. Y con eso quiero regresar a lo primero que comentaba. Si bien es cierto, esa sesión nos lleva a hablar de la gestión de elementos aparentemente muy duros, muy tangibles, en realidad lo que estamos viendo son cambios de modelos didácticos, de paradigmas educativos. El primero que vimos con el tamaño de las aulas era el tránsito de la clase magistral a la clase en grupos pequeños. Lo que vemos acá es también un cambio duro, porque, como decía el buen Thomas Kuhn, las personas no cambian de paradigma. Las personas mueren en su ley. Y lo que pasa es que vienen nuevas generaciones que manejan un paradigma diferente y es el cambio generacional el que conlleva el cambio de paradigma. Creo que todos los colegas que seguramente aprendieron anatomía y han sido durante 10 o 20 años docentes de anatomía con cadáver, nos asegurarán con total convicción y firmeza que todo aquello que no sea un cadáver es irrelevante para enseñar anatomía. Y yo he conversado con profesores que me han asegurado esto, que esas cosas de las cosas digitales y las maquetas o las cosas plastinadas, no, que nada se iguala a la disección de un cadáver real. Y mientras que, por otro lado, habrán o hay ya a estas alturas ya debe haber generaciones de colegas, de jóvenes colegas, de egresados en nuestras facultades, que no disecaron, sino que trabajaron con maquetas o en tabletas digitales. Allí aprendieron anatomía. Por supuesto, esto tiene también toda una correlación ya de desafío, porque típicamente el curso de anatomía era un curso con muchos créditos y por el trabajo que llevaba a disecar, aparte de las horas que uno se pasaba dedicando fuera de clase, al margen de las horas, para ir avanzando. Pero, ¿qué hacemos con esos créditos ahora que con un botoncito uno dice, ¿dónde está la arteria tal? ¡Pum!
ahí está. Y los nervios, acá, y los músculos, todo está ya solamente para verlo, para quizá tocarlo si es tridimensional o solamente para verlo, si es que es bidimensional. Ya viene el tema de la aplicación, quizá de emplear elementos de anatomía de superficie, lo cual entonces, nuevamente, nos lleva a reflexionar sobre esta delicada interrelación, esta causalidad circular entre lo disponible a nivel de recurso, en este caso el cuerpo humano como recurso de aprendizaje, el cuerpo humano cadavérico como recurso de aprendizaje, versus otros recursos disponibles, como el cuerpo humano vivo, al cual se puede acceder también ahora vía resonancias, tomografías, eh, cuerpos plastinados y finalmente la digitalización. Como recursos de aprendizaje de anatomía, para tocar de manera específica este tema que, si lo vemos desde el punto de vista laboratorial, en una u otra versión se diferencia y quizás sí sea uno de los más característicos, de los icónicos de la carrera de medicina. Aquel lugar donde en una u otra versión se aprende anatomía, ya sea con maquetas, que cada vez además existen más detalladas, o con plastinación, que además tenemos ya varias facultades nuestras donde se hace plastinación, o en medio digital, o en una combinación sincrética de todo ello, de acuerdo con los recursos de los cuales se va disponiendo. En uno u otro caso, la administración del laboratorio anatómico también tiene esas particularidades, sobre todo cuando hay piezas especiales, también cuando hay cadáveres, ¿no es cierto? La conservación de los cadáveres también tiene sus particularidades, que no se ven en otras situaciones porque no hay ese tipo de recursos, en otras carreras me refiero, o cuando ya uno deja de usar cadáveres. Y ya que hablamos de maquetas, eso nos lleva al siguiente capítulo, que también es parte de todo este cambio de paradigma, de recurso, que es el de la simulación, donde tenemos simulaciones desde las de baja fidelidad, aunque estas de baja fidelidad también suelen ser muy realistas cada vez, en las cuales los chicos pueden aprender a hacer funciones, exámenes, hacer ocultaciones, etcétera, hasta ya los simuladores de alta gama, ¿no? De alta fidelidad, como les llaman, y en los cuales se puede hacer procedimientos de mayor complejidad. Al igual que en el caso de la anatomía, yo diría, creo que ahí también para nosotros, los docentes, o para los colegas que hacen docencia clínica, son los que más se resisten, creo, en muchas facultades todavía, al tema de la simulación. Pero yo los invitaría a verlo de manera complementaria. Yo creo que el uso de este tipo de maquetas, como se ve acá, es una forma de expresar también nuestro respeto, y creo que así es como hay que trabajarlo con los chicos. Seguramente todos recordaremos, yo recuerdo cuando aprendí a hacer este tipo de procedimientos de punción venosa o intramusculares, que es lo primero que aprendí cuando fui cachimbo de medicina, pinchando a los compañeros y siendo pinchado también. Claro, en ese momento uno lo ve en el fragor, en la emoción de ser estudiante y aprender los unos de los otros, pero si lo vemos ya con un poquito más de ojo crítico,
como se ve ahora con todo el tema de los derechos del paciente, de los derechos ciudadanos, etcétera, los pacientes no tienen por qué verse afectados de manera negativa por el hecho de que nosotros nos estemos entrenando. Claro, a nosotros nos puede parecer que, digamos, romper una vena no es un gran problema porque finalmente eso cicatriza muy fácil, no tiene mayores efectos colaterales, salvo el hematoma y qué sé yo. Pero eso es solamente quizá pues, el procedimiento más sencillo. Pero ¿y cuando hay otros procedimientos más complejos? Una hematuria ex vacuo, por ejemplo. El paciente no tenía por qué tenerla. Eso fue nuestra inexperiencia al poner la sonda. Pero el sistema lo absorbe o lo absorbía. En ese sentido, yo creo que ha sido un elemento positivo para la calidad de la formación el que podamos desarrollar una primera etapa formativa trabajando con ese tipo de elementos. Y lo que se va viendo es que en nuestras facultades ya se va haciendo casi estándar tener un laboratorio de simulación. Ahora, por supuesto, dependiendo de los recursos, hay quienes tienen su laboratorio de simulación, digamos, austero, y los que tienen su clínica de simulación. Bueno, ya, bueno, son temas de los recursos, pero al margen de eso, de las diferencias que uno puede ver digamos, la complejidad de los equipos, si uno tiene su sala quirúrgica de simulación y otro tiene solamente su tópico de simulación, hay el concepto de que una parte de la enseñanza médica, que hasta hace relativamente pocos años se tenía que hacer sí o sí con pacientes, ahora ya se acepta, yo diría cada vez con más naturalidad, que se puede y se debe hacer en algún tipo de elemento auxiliar, que permita que cuando nuestros alumnos ya tengan mayor destreza, puedan acercarse al paciente y tener un buen desempeño con ellos sin ser un riesgo para el paciente. Ahora, ya desde el punto de vista de gestión de ese recurso, es nuevamente toda una gestión diferente a los anteriores. Ya no es como hacer la gestión de los laboratorios, digamos, de tubitos, para decirle de alguna forma cariñosa, o tampoco el laboratorio de anatomía. En esos laboratorios hay equipamiento que sería el equivalente asistencial a equipamiento biomédico, y por lo tanto requiere ya otros mecanismos de preparación de las personas de apoyo, de vinculación con los proveedores para el mantenimiento o para estar al tanto en caso de desperfectos. Entonces, es nuevamente un tipo de laboratorio que yo diría es, en cierta manera, característico de nuestra profesión, en todo caso de las ciencias de la salud, porque también se usa bastante en enfermería, en obstetricia, en odontología, pero yo diría en todo caso es parte de la manera moderna de desarrollar o formar a nuestros profesionales de las ciencias de la salud. Ahora, avanzando con el tema de la simulación, como le decía, también hay, y hemos podido visitar laboratorios o centros de simulación en nuestro país, en los cuales tenemos este tipo de estructura. Nuevamente, las fotos no son de acá, pero el tener habitaciones con su paciente tipo maniquí, o, pero con todo lo demás real, y en el cual los alumnos vivan la experiencia con la mayor realidad posible, que es la idea de la simulación, eso ya lo tenemos. Y gradualmente se va invirtiendo más y más en lo que significa contar con todos estos recursos de aprendizaje
que además nos llevan a otros recursos complementarios, ¿no es cierto? Porque aquí también otro elemento importante, lo más importante desde el punto de vista pedagógico, no solamente es lo que está aquí, en este ambiente, sino lo que está detrás del... Ah, yo le señalo como si me estuvieran viendo a mí, ¿no? Perdón, voy a hacerlo con el puntero láser, estoy señalando todo con mi mano. Decía, no solamente lo que está aquí, sino también lo que está detrás de este vídeo, que como saben, son estas pequeñas aulas en las cuales también tenemos al docente con los compañeros aprendices, alumnos, viendo cómo se desarrolla la experiencia de aquel o aquellos que están en este momento atendiendo al paciente. Ese tipo de crítica y aprendizaje es bien interesante, por un lado, por la calidad que se puede lograr de repetir y repetir y repetir sin incomodar a ningún paciente determinados procedimientos o situaciones, y también de ir contemplando poco a poco los propios alumnos y haciendo consciente a nivel de metaaprendizaje cómo se desarrolla. Desde el momento en el cual no se tiene la destreza, se va desarrollando progresivamente hasta que ya se es competente en la misma. Desde el punto de vista de gestión, entonces, como les digo, acá hay locales especialmente diseñados. Si bien es cierto, hemos visitado también, digamos así, centros de simulación austeros, de bajo presupuesto, como dirían en Hollywood, austeros y por lo tanto, digamos así, que se han acondicionado en ambientes que ya existían. En muchos otros casos, hemos visto centros construidos para tal fin. Finalmente, estas paredes son generalmente de drywall, o sea, no tiene por qué ser algo tan costoso como hacer material noble, pero igual requiere el espacio, requiere todo un equipamiento, eh, todo el tema el video, el sonido, es decir, aquello que permite el aprendizaje propiamente tal. No solamente aprende en estos casos quien ejecuta, sino que aprende también quien observa la ejecución o quien ve después la videograbación de su ejecución, que son nuevamente recursos que antes se podían haber usado también, ciertamente, pero que no se usaban. Además, porque no hay pues esa opción de la repetición, que como les digo, es una de las cosas valiosas que trae esta opción de simulación, eh, como se está mostrando en la transparencia. No quiero, antes de pasar a la siguiente, mencionar, no quiero dejar de mencionar que también tenemos ya en el país la experiencia de pacientes simulados o estandarizados, como también se les llama, y en los cuales hay nuevamente la opción de ir, recuerdan cuando hablábamos de el capital relacional y decíamos que cada quien deseaba o buscaba diferenciarse de otras facultades. Este es un elemento interesante, porque si yo tengo en mi universidad o en una universidad amiga, por ejemplo, una facultad de ciencias escénicas o de arte, entonces puedo desarrollar esta opción de que el entrenamiento de los actores para simulación sea también una línea de trabajo colaborativa e interesante. De hecho, como saben, en los países en los cuales ya los pacientes simulados tienen larga data, eh, la, eh, es una ocupación para un sector de actores, ya sea profesionales o amateurs, el actuar y trabajar como paciente simulado o estandarizado. Pero entonces, esta es una dimensión que requiere también una gestión diferente. Como les digo, por todo el tema infraestructural, por todo el tema del equipamiento y por esa variante posible también de la coordinación o la gestión de pacientes simulados o estandarizados cuando se estén recurriendo a ellos. Y si seguimos así, en el proceso de crecimiento formativo de nuestros alumnos,
Entonces llegamos a los campos clínicos. Hemos hablado un poco de los campos clínicos nuevamente cuando hablábamos del capital relacional, pero en aquel momento lo hacíamos hablando sobre todo de el documento convenio, que es el que expresa ese capital, el que lo formaliza. Sin embargo, el tema de campos clínicos es uno de los temas eh, importantes de trabajar ya a nivel de cómo se gestiona el campo clínico. Me acabo de dar cuenta que aquí sí traía una lámina nacional. Bueno, me disculparán. Les pido disculpas por eso. Mm, no es porque yo haya estado ahí, porque este es del 2005, yo ya estaba en ese momento ya como profesional y ya con varios años de experiencia. Pero lo traje porque campos clínicos, o sea, lo traje por lo que significa esta lámina. Si ven ustedes, lo que dice acá es, exigimos prioridad en los hospitales. De hecho, nuestra normativa recoge un poco el resultado de este tipo de, de pedido social de los alumnos, y es el orden de prelación que hay en la asignación de espacios específicos al interior de las sedes hospitalarias, que eso sí está normado por SINAPRES. Pero cuando hablo de la gestión de campo clínico es especial, ¿por qué? Porque a diferencia de todo lo anterior que hemos visto, de las aulas, de los laboratorios, de los equipos, etcétera, 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 todo eso es propio de la universidad, de la facultad o de la escuela, de la carrera. En cambio, los campos clínicos no nos pertenecen, ni siquiera en sesión de uso, simplemente no nos pertenecen. El campo clínico es un concepto que expresa un derecho de acceso a un espacio asistencial, en el cual hay una entidad que es la propietaria de ese espacio asistencial, que puede ser un gobierno regional, el MINSA, de salud, una clínica privada, pero hay una entidad que es la propietaria de ese espacio desde el punto de vista físico y desde el punto de vista médico-legal. Esa entidad propietaria es la que administra ese campo hospitalario, esa sede hospitalaria. Las facultades, lo que hacemos es acercarnos y lograr que nuestros alumnos accedan a estos espacios, comprometiéndonos a ciertas cosas. Entonces, aquí la gestión del campo clínico implica la gestión de esos compromisos hacia un tercero. Por ejemplo, nosotros nos comprometemos a que no vamos a perjudicar a ese tercero que nos está permitiendo el uso de algo que es de su propiedad. Y en todo caso, si así fuere, si así sucediere, lo vamos a reparar o resarcir. Ese suele ser un punto, ¿no? Generalmente en los convenios y en los específicos es donde viene ese tema de las obligaciones de cada quien. Y entonces, ahí es donde se refleja lo que les estoy diciendo, que nosotros nos estamos comprometiendo a que si es que se deteriora o se malogra algo, nosotros tenemos que asumir, nosotros, digo la institución, no el alumno. Claro, después nosotros podremos ver en qué medida el alumno colabora, pero la obligación no es del alumno. El alumno ahí es un beneficiario, pero el obligado es quien firmó el convenio y quien lo firmó fue la universidad. En todo caso, el decano, dependiendo del tipo de convenio o la normatividad, quien lo haya suscrito. Entonces es la facultad, la escuela, representada o albergada por su facultad y por su decanatura, la que ha asumido el compromiso de velar por el patrimonio
que se nos está permitiendo usar. Igualmente que vamos a respetar todas digamos, las restricciones o normatividad interna que cada una de las entidades pueda tener, porque son ellos los que administran realmente la sede del campo clínico o el campo sociosanitario. Ahora, hay también un tema adicional, por supuesto, y es este de qué manera también asumimos compromisos que sean un poco equiparables al beneficio que estamos recibiendo. Ya hemos comentado eso en su momento cuando hablamos de los convenios, así que ya no voy a reiterar eh, mi punto de vista sobre eh, las contraprestaciones, sino más bien a verlas ahora desde el punto de vista de gestión, porque lo real es que firmar un convenio significa adquirir un compromiso en recursos que se van a aportar, ya sea porque se va a dictar un curso, y esos profesores también habrá que reconocerle su tiempo, o porque se va a proporcionar algún tipo de equipo, se va a hacer alguna reparación en infraestructura, por lo que fuere, porque se van a contratar docentes. Entonces, es ahí donde ya empalma con el tema de la gestión, el presupuesto necesario para que estos compromisos se cumplan, en cualquiera de sus extremos. Entonces, la gestión de campos clínicos desde esa perspectiva tiene ese componente, un componente de programación de actividades, de programación presupuestal para poder cumplir con los requerimientos que se han pactado y por otro lado también la disponibilidad, la previsión, la programación necesaria para que los cursos o cualquier otro compromiso que se haya adquirido se cumplan, o las medias becas o lo que fuere que se ha ofrecido se cumplan. Porque lo que sí suele pasar, y la verdad es bien incómodo cuando a uno le pasa, y se los digo por experiencia directa, es que se acaba el convenio y hasta ese momento todos felices. Y para renovarlo, te dicen, bueno, pero ¿sabe qué? Ustedes no han cumplido esto, esto, esto. Uy, ya, tenemos que hacerlo. Y entonces, como un alumno que trata de hacer la tarea a última hora, también resulta que nosotros estamos a última hora tratando de ver, bueno, entonces, ¿cuándo podemos dictarles el curso? ¿Dónde? Etcétera, a ver dónde están los profesores. Cuando eso tiene que ser una actividad en la cual alguien esté responsabilizado. Entonces ahí una invitación, una reflexión para los colegas, decanos, directores que están atendiendo a nuestro curso, para que prevean eso, que el tema de los convenios no es el tema de la suscripción de los convenios. Eso es, digamos, si bien es cierto, toma sus tiempos, tiene su procedimiento, etcétera, podríamos decir en cierta forma es lo más sencillo, porque es puro papel, puro documento. Gestión, por supuesto, también, buenas relaciones, etcétera, pero básicamente es documento. Una vez firmado, ya esa es la parte más compleja de la gestión, porque no es solamente, bueno, entonces van nuestros alumnos y hay que hacer llegar la lista con anticipación, etcétera, sino también el cómo cumplimos con los otros compromisos. Además, ahora con mayor vigilancia, porque antes, digamos, se vencía el convenio, pero bueno, ya conversábamos con el director y si teníamos suerte era nuestro conocido o exalumno y ya por ahí se lograba que los alumnos sigan yendo hasta que se regularizara el convenio. Pero ahora que tenemos vigilancia, eso nos hace recordar que en realidad no debemos estar con periodos sin convenio. Y por lo tanto, la renovación hay que irla gestionando con anticipación. Si yo ya sé que gestionar un convenio va a tomar 6 meses, 12 meses, entonces
desde 6 meses antes que se venza, o 8 o 10, o todo lo que pueda, lo voy gestionando, para evitar llegar a la situación en la cual se me venció el convenio y el siguiente convenio lo voy a tomar o lo voy a lograr tener recién un año después o 6 meses después. Y entonces tengo un periodo en el cual estoy al descubierto. Entonces, gestión de campos clínicos, desde el punto de vista de recursos, me interesa mucho que todos tengamos un nivel de acercamiento y de reflexión a ello. Como les digo, por eso, porque las oficinas de convenios que yo he conocido suelen ser más bien oficinas que se dedican al convenio, al documento convenio, no al cotidiano del convenio, no asegurarse de que los compromisos adquiridos se cumplan. Y que además ahora hay más compromisos, porque, por ejemplo, nuestros alumnos tienen que estar vacunados para poder ir. ¿Y de quién es esa responsabilidad? De nosotros. Entonces, gestión de convenios implica presupuesto, cumplimiento de actividades, supervisión de que todo está yendo según lo comprometido. Bueno, este icono era simplemente para enfatizar que el convenio es una parte, pero que ya la ejecución es lo otro. Esta es una imagen que quizá algunos recuerden. Esta parte ya reconozco que he traído imágenes seguramente guiado por mi subconsciente. Seguramente muchos reconocerán. No la voy a mencionar, a ver quiénes la reconocen. Esta aula, una aula famosa en la formación médica en el país. Pero esos convenios han llevado también a esto, a que hayan inversiones físicas importantes realizadas por universidades, tanto las públicas como las privadas, en diversos lugares de nuestro país, en diversos espacios asistenciales, generalmente hospitales, porque es como se hacía antes, cuando no enfatizábamos todavía la importancia de la formación en el primer nivel de atención. Entonces era visión hospitalaria, y por eso es que teníamos aulas como estas construidas en los hospitales. Ese es el símbolo de una época de formación centrada en el hospital y que hasta ahora se sigue expresando todavía en nuestra formación. Entonces, ¿pero qué significa esto, por ejemplo? Significa que allí hay todo un tema que yo espero, en el caso de los colegas presentes, que sean de facultades que han hecho ese tipo de inversiones, no ellos necesariamente, porque muchas de ellas datan de décadas o de siglos atrás, que el saneamiento físico legal esté adecuadamente realizado, que esté documentada las condiciones y en todo caso la propiedad y las condiciones bajo las cuales se administra este tipo de espacios. Porque hay diversas variantes. Hay desde aquellos que están ubicados físicamente en hospitales públicos y que no están documentadas. No están en el marquesí del hospital, no están en el marquesí de la universidad, no están en ninguna parte. Existen, se usan, pero no están documentados. Hasta aquellos que sí lo están, y otros que más bien fueron construidos y cedidos, porque fueron parte de la contraprestación, y entonces ahora son simplemente parte de la propiedad del hospital, que fue esa su condición para que los alumnos de tal universidad asistan. Entonces, hay todo un tema allí de un patrimonio físico, de locales, de infraestructura, de aulas, de diversa magnitud y modelo, que es importante también asegurarse de que están regularizadas, y si lo están, bueno, simplemente respetarlo y mantenerlo.
Ahora, los campos clínicos implican también brindarle a nuestros alumnos seguridad. Esa es una tesis de la UNSA, una tesis de bachillerato, o perdón, de título de médico cirujano, en la cual se examina conocimientos y actitudes frente a accidentes biológicos. Y lo que muestra es un conocimiento precario de internos de medicina en lo que concierne a su propia salud, a su propia seguridad, a su propia bioseguridad. Entonces, esto no puede ser. Esos alumnos que están yendo al hospital se están exponiendo y es nuestra responsabilidad que su tránsito por ese espacio formativo sea lo más seguro posible. Entonces, hay también ahí una protección que tenemos que darles, en términos de formarlos, no solamente para que conozcan, sino, por ejemplo, el tema de la simulación que decíamos. Porque los accidentes punzocortantes, por ejemplo, básicamente tienen que ver con la todavía deficiente instauración de rutinas seguras para el joven profesional o para el alumno que está por ser profesional respecto a cómo llevar a cabo procedimientos. Claro, ustedes dirán, bueno, no, pero también hay algunos hospitales en los cuales no hay las condiciones. Sí, seguramente. No niego que hay en todo caso un elemento que incrementa los riesgos, pero lo que está demostrado, y este estudio y otros estudios también, en los cuales lo que se nota es que quienes tienen mayor riesgo, en el caso de los médicos, son internos, residentes. Ya una vez que uno pasa a ser asistente, ya será que ya deja de hacer los procedimientos o aprende a cuidarse mejor, pero ya su riesgo disminuye de manera significativa. Pero ya desde el punto de vista de gestión de recursos, nuevamente, yo decía, estamos gestionando este recurso tan valioso que es el campo clínico, espacio de aprendizaje, además, en donde nuestros alumnos pasan, yo no he sacado la cuenta de las horas, pero digamos por lo menos la mitad o más de sus horas formativas, las pasan allí. Y entonces, entender que ese tránsito de nuestros alumnos por esos lugares es nuestra responsabilidad es importante. No es que nosotros estemos enviando al alumno al hospital y entonces, bueno, pues ya firmé el convenio, ahora van mis alumnos y de ahí regresarán. O vendrán para hacer algunas clases, o quizá las hagan también allá mismo, ya no lo sé. No es así. Es que en ese momento los alumnos son mi responsabilidad, estén donde estén. Y entonces tengo que ver por su seguridad, por su comodidad. He visto en muchos lugares lockers para alumnos, por ejemplo, vestidores para alumnos, no en todos. Es cierto, no en todos los hospitales hay espacio, o no en todos los centros de salud, que también es otro problema, porque uno dice, ya los envío a primer nivel hay todavía menos espacio que en el hospital, es también a veces más incómodo, pero son espacios formativos valiosos y hay que trabajarlos. Entonces, cuando decíamos en la sesión sobre capital relacional que desarrollar un campo clínico toma tiempo y requiere inversión, nos referíamos también a ese tipo de detalles. Ciertamente, a todo el componente organizacional, humano, de sentirse ser docente, etcétera, pero obviamente eso se va construyendo también al generarse una serie de recursos físicos que respaldan esa percepción de sede docente. Y sin olvidar lo siguiente, y con esto ya terminamos. Nuestros alumnos
van a interactuar con pacientes, que son pacientes de la otra entidad, que busca y tiene además el compromiso, el mandato con el ministerio, con su entidad, digamos, administradora, de que sus pacientes sean tratados de la mejor manera. Este es un estudio un poquito antiguo ya, pero me pareció importante traerlo. Esta es una publicación del Observatorio Nacional de Recursos Humanos en Salud. Mm, Es un estudio que seguramente muchos de ustedes han leído, que se llama Situación de los campos clínicos en el Perú, y que incluyó una encuesta a pacientes. Y se les preguntó tres cosas. Si los alumnos de medicina que los habían visto, les habían pedido permiso para examinarlos, 75% dijo que no les habían pedido permiso. Si los alumnos se habían identificado para examinarlos, solo 15% dijo que sí. O, para ponerlo de otra forma, 85% dijo que no se habían identificado. Y 45%, casi la mitad de los pacientes, se había sentido o incómodo o muy incómodo cuando fueron examinados por los alumnos. Esto debe haber sido hecho más o menos en 2006, se publicó en 2007, seguramente la encuesta fue hecha en 2006, estamos ahora en 2022, hace 16 años, quizá las cosas han cambiado, ojalá hayan cambiado, pero mientras no tengamos una encuesta nueva, estos resultados son los que están ya publicados. Y lo que significan es esto, es maltrato del alumno hacia el paciente. El paciente se siente incómodo, los alumnos no les piden permiso, los alumnos no se identifican. Es probable también que en esos 16 años haya corrido mucha agua bajo el puente y ahora los alumnos sí se identifiquen, sí pidan permiso y sí el paciente, bueno, siempre un examen va a ser de repente un poco incómodo, pero no necesariamente, ¿no? El paciente puede colaborar o ser un poco más tolerante sabiendo que es un alumno que no está examinando y por lo tanto es un tema que también tenemos que trabajar como parte de la gestión de ese recurso tan valioso que son nuestros campos clínicos y los pacientes, que son, al final, la razón de ser del campo clínico. Nosotros no vamos al campo clínico o al hospital o al centro de salud o al puesto de salud para estar allí. Vamos para poder tomar contacto con los pacientes que allí acuden. Entonces, todo ese respeto, toda esa humanidad, todo el componente empático que buscamos desarrollar en nuestros jóvenes médicos se expresa en esos momentos. Por lo tanto, cuando hablamos de gestión de todos estos recursos, también les pido tomar en consideración este aspecto y monitorearlo. Yo me preguntaría si tenemos, para empezar, algún mecanismo que nos permite estar al corriente de esto, algún tipo de encuesta, alguna forma de saber cuál es esta situación. Y una vez que tengamos esa información, ir viendo si efectivamente las charlas o el entrenamiento que yo le pueda dar a mi alumno para que sea respetuoso, empático, hacer presente, tenga buenas habilidades comunicacionales, haga un buen aporte con el paciente, realmente se expresan y logro que este tipo de porcentajes varíen. Además, tenemos en este orden de cosas entidades que nos supervisan. Y no voy a hablar solamente de SUNEDU, sino también de Indecopi. Esa ya que es una estadística, nuevamente también, no he conseguido una más reciente, pero como les digo, a falta de una más reciente, es la que está publicada, que son reclamos
recibidos por Indecopi en relación a servicios educativos. Entonces, Indecopi hace su estadística de cuántos reclamos. La mayoría fueron conciliados, pero muchos no. Esto no es solamente facultades de medicina, es universidades en general. No puedo decir si fueron por estudios de medicina o no, pero a lo que voy es a que los centros universitarios tenemos entonces un elemento más cuando hablamos ya de toda la gestión nuestra, fuera del tema financiero o de presupuesto, fuera del tema relacional, fuera del tema de nuestros recursos humanos, y es también en qué medida nuestros servicios, las facilidades que brindamos, etcétera, logran tener satisfecho al alumno en esa dimensión de ser usuario de servicios nuestros. Como les decía, allí el espacio de reclamo posible es doble y está además decantado formalmente en reclamos ante Indecopi, cuando se refiere a servicios de la universidad, y reclamos ante SUNEDU cuando se refiere a infracciones a la ley universitaria. Muy bien, colegas. Entonces, hemos cumplido, creo, casi exactamente con el tiempo máximo asignado para esta presentación. Ya nos veremos en su momento en la sesión interactiva para absolver más que sus preguntas, sus aportes, siempre tan interesantes, sus propias vivencias y lo que hayan ido trabajando en los trabajos de grupo. Hasta la vista.